Nadie supo de la existencia de los Coma en este lado camerunés hasta los años 80. Eso es, correcto. En el árbol, en territorio Coma. Ya de nuevo en África comienza una tremenda expedición en Camerún. En estos momentos me encuentro en la capital, en Yaoundé, pero vamos a ir en busca de la conocida como la tribu perdida, los Coma. Y para esto debemos llegar hasta el norte del país, frontera con Nigeria, donde se encuentra un sistema montañoso conocido como Montes Atlantica, que significa donde Alá no ha llegado. Y para esto no estoy solo, ¡que pase el simio! ¿Cómo estamos, hermano? Qué bueno verte. Estamos con Leo Urban aquí en África, primera expedición juntos, y para quien no le conozca, esto significa que esto va a estar potente, va a estar divertido y además va a ser un viaje un poco diferente. ¿A qué te dedicas? Pues me dedico al parkour primal, más que nada es parte del parkour, la raíz primera es el parkour, pero es hacerlo en un entorno natural. Aquí digamos que estamos en el sitio perfecto porque vamos a ir, como decías, al norte en las montañas, hacer unos retos descalzos, conectar con esa naturaleza como lo hacían las tribus antes y luego pues iremos más hacia el sur, en la jungla, que ahí es realmente mi elemento. Para quien no lo visualice, es realmente hacer como Tarzán. Tenemos aquí el auténtico Tarzán, aunque a mí me lo llaméis por el pelo, nada que hablar. Este es Tarzán y como bien dice, esta aventura, esta expedición va a contar de 2 reportajes, las montañas del norte y después la selva del sur. A lo largo de estas semanas y con la ayuda de Leo voy a intentar no solo documentar sobre las culturas que vamos a conocer, sino emprender un poco este camino de retomar las antiguas habilidades y costumbres ancestrales, desde caminar descalzo hasta trepar en los árboles. Así que comienza la aventura, ¡vamos al norte! Mi primera vez con un tren en África. Tampoco he pillado muchos por el mundo, la verdad es un método de transporte no tan habitual, incluso viajando, y en África tampoco hay tantos, así que va a ser una experiencia. Nos vamos a tomar por saco al norte, o sea, son kilómetros y kilómetros. Oh, yeah. De lujo, tío, va a estar perfecto. La verdad, no hay queja. Tenemos hasta unos vecinos gritones. Está bueno, ¿eh? Está rico, está rico. Hasta el momento yo creo que estamos haciendo honor a este apodo de la tribu perdida. Después de todo el recorrido en tren, después de todo el día de ayer en coche y después de amanecer hoy en un pobladito llamado Poli para seguir con el coche, en este caso otro coche, hemos tenido que cambiar de vehículo, este es más pequeñito aún, ya nos estáis viendo, se está convirtiendo probablemente en mi desplazamiento a nivel de tiempo y a nivel de distancia más largo para llegar a un poblado tribal. Desde luego que sí. La verdad es que sí que he hecho caminatas, trekkings de 3 días o cosas así, o incluso más, pero de desplazamiento vehiculado, vamos, que desde luego para llegar a una zona tan remota como la que estamos actualmente nunca lo he hecho. Sin contar grandes travesías en avioneta o travesías fluviales en canoas, así a nivel terrestre, el desplazamiento más largo hasta la fecha, llegando hasta los confines más remotos de este país de Camerún. Lo bonito, estamos pasando ya poblados tribales, de las, ya desde ayer de hecho, de las etnias Doguayo, Dupa
Y ahora, después de estas montañas, nos adentraremos ya en una reserva natural, un parque nacional conocido como El Faro, y donde a ver qué nos encontramos, pero conviven cantidad de especies diferentes de fauna salvaje, ¿no? Sí, ahí hay una gran población de leones, también si tenemos suerte podremos encontrarnos elefantes. De hipopótamos, de cocodrilos. Hipopótamos, cocodrilos, la fauna, la megafauna africana típica, ¿no? Pero lo bueno es que no estamos pagando un safari típico, ¿no? Estamos atravesando esta zona, como decías, muy remota de Camerún y vamos a tener, espero, la suerte de cruzarnos con estos animales emblemáticos de África. Y vamos a ir viendo qué tal se da todo, pero por ahora, tal vez por temas fronterizos, porque ya no estamos lejos de Nigeria, tal vez porque en las zonas norte de Camerún también tienen problema con terrorismo, pero desde ahora vamos con escolta. Como siempre en este tipo de lugares, la fauna salvaje se concentra o es más fácil encontrarla en las fuentes de agua, ya sea una charquita, un lago, un río, porque es donde van a beber, si no en la inmensidad de estos parajes y entre toda la maleza y los árboles es muy difícil. Primera charca y hemos visto ya varios antílopes y un babuino. Muchas horas más tarde y muchos kilómetros más tarde también tenemos delante nuestro ansiado destino. Este es el lugar, tenemos frente a nosotros las montañas de la tribu perdida, las montañas de la tribu Koma. En unos minutos comenzará el trekking. Muchas horas y muchos kilómetros más tarde nos encontramos por fin en nuestro ansiado destino, o casi casi, tras nosotros las montañas Salantica, donde Alá no ha llegado. Ese es el hogar de la tribu perdida, de los Koma. Hemos disfrutado de los últimos kilómetros entre grandes grupos de antílopes, de babuinos, auténtica fauna salvaje, pero la pregunta es, ¿por qué los Koma llegaron hasta estas montañas, hasta las alturas, una zona tan remota y tan alejada de todo? Precisamente llegaron huyendo de la conquista musulmana, de las conquistas islámicas hace 200 años. Durante décadas, incluso siglos, han pasado inadvertidos ante las miradas del resto del mundo en la altura de estas montañas. Y es que este pueblo, esta tribu que huía de una religión, unas creencias que no eran las suyas, huía de la esclavitud, sigue viviendo en casas de barro y paja y vistiendo prácticamente con hojas y otros elementos de la naturaleza. Nadie supo de la existencia de los Koma en este lado camerunés hasta los años 80. Por eso vamos a encontrar un modo de vida que prácticamente es tal y como quedó 200 años atrás. Esta aventura que estamos viendo con Leo va a servir para que yo también retome un modo de vida mucho más conectado, no solo con la naturaleza, sino con lo que son los Koma, que es lo primero que estamos empezando en estos momentos. Bueno, lo sabes perfectamente. Hoy lo que vamos a hacer es que te has quitado el calzado y la caminata hasta llegar a la aldea, la primera aldea de los Koma, pues va a ser descalza. ¿Descalza por qué? Pues porque nuestro pie es el mejor calzado para enfrentarnos al mundo. Los Koma, tal y como lo veremos después, muchos de ellos también, la mayoría de las actividades las hacen descalzos. Por lo cual yo creo que es perfecto para adentrarnos en un mundo como el suyo. Yo también he caminado descalzo en algunas selvas, pero no es lo mismo. Este suelo hierve, está que arde. Entonces, si bien va a ser un reto, creo que, bueno, pues va a ser posible, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ascender a lo alto de la Salantica, donde Alá no ha llegado. Primeras ampollas, pero bueno. No, but it's fine. Los lugares que vayáis encontrando con zapatos irías incluso sin pensar o irías a lo loco. Ahí cada detalle es importante, cómo vas a posar el pie para cruzar tal y tal obstáculo, es súper importante. Y has visto ahí también que según si es bajada o subida también es más doloroso. Con la bajada tienes más gravedad, más peso, entonces si no está acostumbrada a plantar los pies sufre más. Pero lo estás haciendo muy bien, tío. Lo estás haciendo muy bien y poquito a poquito.
Los Koma habitan tanto el territorio nigeriano al otro lado de la frontera, donde hay unos 15 poblados, 15-16 aldeas, como aquí a este lado de Camerún, que hay 20-21 aldeas. Dentro de Camerún también están los Koma de la llanura, que han ido descendiendo de la montaña una vez. Han ido desapareciendo esos peligros y esos miedos de las conquistas y la esclavitud, han ido descendiendo a las llanuras y están los que todavía viven en las montañas. Hemos pasado varios pueblos, este que hemos pasado es el último pueblo Koma de las llanuras. A partir de ahora comienza la montaña y está anocheciendo, así que vamos a ver si llegamos con luz. Lo dudo. Lo dudo. Aquí estamos, en la aldea, en la primera aldea, porque intentaremos subir en los próximos días todavía más hacia las montañas. Hay algunos subgrupos dentro de los Koma, pero se pueden diferenciar también en dos, en los Maya Maya o Teca Teca, que es como saludan. Estos son los Teca Teca. Siempre que nos encontremos con alguien, saludamos en los poblados, llegamos y decimos Teca Teca. En cierto momento del camino he tenido que ponerme las chanclas. Leo tenía razón, dijo antes, yo creo que de cabeza lo aguantas, pero igual el físico no soporta lo que es ese desgaste, ¿no? Así ha sido porque yo de cabeza sí aguantaba el dolor, pero los pies estaban muy rojos y había empezado a salir ampollas. Y lo que digo, el dolor sí lo aguantaba, pero la realidad es que para los próximos días podía estar complicado. No sé si se llega a ver. Espera, que te lo voy a enchufar. Mira, aquí tienes los pies y tienes una buena ampollita aquí y otra bonita aquí. Sí. No, la verdad es que has hecho bien en parar porque era interesante hacer una primera adentramiento en eso, en caminar descalzo y todo eso, pero lo que queremos es que los próximos días puedas hacer iniciaciones, actividades, subir a lo mejor tus primeros árboles y saltar en rocas. Nadie dijo que Roma se construyera en un día. Bueno, se ha hecho. Esa era buena. Como siempre es bonito y es lo apropiado hacer una bienvenida en la que ellos, los ancianos, el chamán también, el líder y el chamán, avisan y advierten a los ancestros, a los espíritus de que estamos aquí, pero que venimos con ellos, que somos bien recibidos. Han dado esta bienvenida con una pipa, con la que estaban fumando algo, y con un vino tradicional, que es el que preparan ellos. Entonces, bueno, esto es como una bienvenida, un rito de bienvenida y en comunión con los espíritus de los ancestros. Así que nada, ya somos parte del poblado para estos días. Oye Rubén, esto suelen hacerlo en varias etnias o es común en las tribus a las que visitas que hagan este tipo de rituales para dar, digamos, la bienvenida a los extranjeros. No solo extranjeros, también a los locales de otros poblados. Tú piensas que según la cosmovisión y la forma de ver el mundo de estos poblados, los mismos espíritus de los ancestros son también la protección de estas zonas. Claro. Quien haga algo malo se tendrá que ver con los espíritus de los ancestros que protegen y defienden el territorio. Entonces es la forma de advertir, no por ser de otro país, sino por ser de fuera de esta aldea, que no pasa nada, que esto está bien, que venimos con ellos, que somos bien recibidos, que no tienen por qué hacer nada. ¿Cómo está? Tiene fermentos, esta ya está con su alcohol. Está filtradita, así que no tiene ni semillas, ni trocitos, ni nada, y está rica. Esto te gusta. Vemos que tiene dos elementos porque tiene estos brotes, no sé de qué son estos brotes, y luego algo parecido como un trigo, un sorgo. Tiene dos elementos, dos ingredientes, y después con todo esto se machaca, se fermenta, se mezcla con agua del río y sale esto que tenemos por aquí, que es la cerveza de allí.
gracioso de esto es que, claro, los hombres nos vienen desde fuera porque interferimos de una manera negativa en el ritmo de producción de la cerveza. Porque las mujeres producen y los hombres se la beben fuera. Y con nosotros aquí en la cadena de la producción no llega cerveza fuera. Entonces, esas risas de fuera eran como reclamos de que ve dónde está la cerveza. Reclamos y también porque yo creo que era bastante ridículo la técnica que ambos teníamos para chafar el cereal, ¿sabes? Así que, no, se ve claramente que ellos están chafando en todo momento, ¿sabes? El cereal, pero nosotros se veía más piedra rascando contra piedra que piedra contra cereal. Es que es cierto, tienen un giro de muñeca, no solo el arrastrar para adelante y para atrás, que es lo que hemos hecho tú y yo, a lo bestia. es otra cosa, sí. Pero sí, se ve que es bastante técnico y se están allí sin pausas, sin parar, sin nada. O sea, se ve bastante técnico y cuando no sabes hacerlo como nosotros, yo estaba notando ya el antebrazo un poco cargadito. Sí. Y las lumbares, la postura, eso... Bueno, eso tú igual, ¿no? Pero yo sí. A mí lo que me fascina es que en estos tiempos tan modernos puedan permanecer con esa cultura, con esta tradición, con esta sabiduría y con este conocimiento anclado en el tiempo desde hace 200 años, incluso más. Pero imagino, y ahora me dirás, que esto es una lucha constante para ellos, para seguir con estas tradiciones, con este estilo de vida. Bueno, de hecho ya comenzamos a ver algunos elementos adoptados ya de sociedades o más urbanas o más modernas, el cambio de la ropa, otras herramientas un poco más modernas, cazar con escopeta en vez de con arco. Siguen manteniendo, como bien decías antes también, que son cazadores, recolectores, adoptaron más tarde la agricultura y lo siguen manteniendo todo hoy en día. Lo que pasa con esto es que es una lucha constante, no contra sí mismos y mantener ese amor por su identidad cultural, sino contra el mundo. Claro. Mantener estas costumbres es aguantar vejaciones, humillaciones y acusaciones de todo el resto de la sociedad que no los entiende, incluso presiones del gobierno, porque a los gobiernos no les suele gustar estas formas de ver el mundo y de vida tan diferentes. A los gobiernos les conviene que todo sea parte de lo mismo, todos integrados en la cultura. De hecho, según los registros de esos primeros soldados nigerianos que descubren a los Koma en los 80, eso fue un hecho que conmocionó a la sociedad nigeriana. Se habló de rechazo en términos despectivos, que habían encontrado unos humanos primitivos, paganos, desnudos. Lo vieron como algo muy negativo. Entonces, esto no es tan bonito como si luchemos por seguir manteniendo nuestras costumbres. No, es luchar contra el mundo y tener que aguantar la falta de comprensión y la humillación desde eso, en las miradas del resto de la sociedad, porque al final el racismo, tristemente, existe a todos los niveles. Mi tom tiga mi ba ku mi tom tiga mi ban ge na ge ta mi yar ba ya mang ge ga an le kol ba sang sa ba mi ko me ne de mi no mi ko to ya to mi ba na ba je ni mi ku man to mi ne dan ne te mi je mi ku man ge mi de no ka da ni mi da mi ba ka bra pa man da sin de lang ro to da mang ga ang ge i ku mi ga ka ba i sin de lang ro to be da mi de ga ba mi ku te ga ge ba ka ba la ge onda ga mi song ai kam alla gi dulali to mi man me ke ning ba khab di ga no ji bi yana ni tin ne ta ga me te usin ni long ran da ko ni o so ko on yap ta ga da ku ba En estos momentos, la casa principal es
un hervidero. Hace muchísimo calor porque están cocinando aquí en medio y esto es como un horno. Algo muy interesante es que todo esto que estamos viendo hoy, las costumbres como la preparación de la cerveza y demás, y que estén todos aquí reunidos también, no es casualidad. Fijaos en estas manos en la pared. Algunas ya estaban antes. Hay también algunas nuevas que están haciendo hoy. Se meten la cerveza tradicional en la boca y la escupen contra la pared, manchando todo lo que es el contorno de la mano y el brazo, pero dejando la silueta. Esos que lo han hecho hoy son los hijos de una mujer difunta. Todo esto está siendo parte de un rito funerario. Los hijos dejan la silueta de las manos, en este caso ha sido un hijo y una hija, en memoria de esa persona. Esto es algo que tiene un carácter muy importante, un carácter espiritual. Y si vemos, toda la casa principal está llena de manos, en honor a los espíritus de los difuntos. Imaginaos el lujo que es contar con un lugar así, con una charca, una poza, como una piscina natural. mi kumi akeke kawen ami dokna do mi wono sinami kumna kun galaru ko galata de ta yawe ya ko nge dokun ugamar dokun ugamar doki ak ugamar paya nge dokun na welga yazo ga ne de wani ayogo mi yakini mi ba ni kakwa ilang age ni ugamar dong ma dong da ma dong ma ba yono gom ama seni mu yalde ma dong ne ama kama dok ma dog ta yengo yengai kama mari to mari ka yengo mari ke teme na kamba yengo ke teme le udogi gomne gom mu yale on age ni udunu gam lang sel ma lang sama dai ma pa lang sel ma dai dunne de ugam udunina ama u kam tomza tomaz kam dagne dag ama wazo kam ma lang sel la guru dai dudunu ale de u bae goksale u bae goksale ma da ma dunni. En el tiempo que llevamos con los Coma hemos podido confirmar que mantienen un animismo prácticamente puro y absoluto. En las llanuras tal vez haya o empiece a existir un sincretismo con el Islam o el cristianismo, pero aquí realmente veneran a unas deidades de la naturaleza, como el espíritu del río, de la lluvia. Hablan también de Kene. Kene es el espíritu que protege también a los hombres en los ritos de iniciación, de los cuales también nos han hablado. De los 12 hasta los 18, los hombres, pues es un momento importante para ellos, porque son adolescentes y si quieren pasar de este estado de adolescentes a hombres, tienen que pasar ciertas etapas en la vida. Una de ellas muy importante es la circuncisión. La circuncisión en un lugar como este, por supuesto, se realiza de una forma muy rudimentaria. Con cualquier cuchillo, machete, se hace ese corte y ellos deben ir a la montaña a vivir fuera del poblado durante 3 meses hasta que deja de sangrar y vuelven, en este caso, ya convertidos en hombres. Después también está el ritual de las mujeres. Hablamos eso, también en la adolescencia arrancan las paletas de las jóvenes, porque hablamos de que aquí se casan también a temprana edad, con 14, 16, 18 años están casadas y probablemente incluso con hijos. Le arrancan las paletas. Este animismo, como todos, tiene sus particularidades. Por ejemplo, también los árboles más grandes está prohibido cortarlos porque también son la representación, reencarnación de algunos de los espíritus. Estamos justo antes, ahora en este mes de marzo, justo antes del comienzo de la temporada de la lluvia. Por eso hay una ceremonia, una festividad que vamos a ver, que también se junta con el tema de la mujer difunta, pero por eso también hay muchas cervezas, se hace mucha cerveza de cara al comienzo de la temporada de lluvia. Así que creo que está a punto de comenzar.
ta mi ori ni mi gam na na gi ora da mi la ta ne yo gam ni kum na tung ni bu ni kom ne ni li ni ge ya ka ni la ne yo ni ta mi kum mi bar ba dal ge yo de ge mi pi ge ya mi ni ma na ta ye mi tam le ni ya ru to gam la sa la le dang da u son nu da do gi do wi si den ga da ai ma la sa ge dog ai la sa ge ai dog ya wa ga a ka da ti ga le ya de ga a san ya mi bu ti mi ni ka mi so dang le mi so ni ka mi ai dang du da ko mi ya ni pa ha ti pa mi ye bi ge mi le mi ya mi sa kan ge tu a ti da ya ni la bi la ya ni stop ala aru wa de ba mi ya ga bum da ya ba ri ha bi ya li ti da ba ga ani ga u ba như cũng ai kia mấy chấm nữa bảo phim ba chứ không có ba như cũng ai cái cao ba tới đến qua nhớ trong rồi mấy ba ama guông nên ta guốc sinh go vài người qua rồi mình quát cao ba tới về cái nó qua chỉ biết là nữa. On se sent en sécurité avec toi. Cuando parece que el día ha terminado, todavía no es así en los poblados Coma. Hay actividades que se realizan también por la noche. Una es la cacería. Estos poblados también cazan, antiguamente con arco. Hoy el arco es más como defensa en los campos de cultivo, sobre todo la escopeta. En este caso vamos con los cazadores de miel de abejas. Así se les conoce, recolectores de miel de abejas sería en español más bien. Y están a lo largo de la montaña. Tenemos que llegar prácticamente a la frontera con Nigeria. Así que vamos allá. Si nos fijamos, hay luces en lo alto de las montañas y es que algunos de ellos ya están en las cimas. Este elemento, la miel, es súper importante para los poblados tribales que pueden conseguirla, porque son nutrientes que no van a encontrar en otros alimentos. Estos realmente ni siquiera tienen que buscar las abejas y los panales de forma natural, en la naturaleza, sino que los preparan ellos, unas cavidades como de hierba seca, como de paja o madera, que colocan en los árboles. Esto lo he visto en otras zonas tribales, como en Etiopía. Así dan pie a que las abejas creen sus panales ahí y luego van para recogerlo. Además también sirve para conseguir economía, vendiendo la miel en mercados tribales de aquí de la zona. Mañana, de hecho por la mañana hay uno, incluso también el trueque de toda la vida, cambiando la miel por otros alimentos, o incluso aquí por ejemplo no hay tanto ganado, pues de repente cambiando miel por carne o por vegetales. Así que el hombre lleva allí ya un buen rato. Estamos en ese momento del proceso en el cual tiene que quitar las abejas que se ha llevado con el propio panal. Hasta yo ya me llevo un par de picaduras en la mano, imaginaos el que le está haciendo, ¿no? Bueno, creo que va sin abeja. Tenemos este porridge que nos han ofrecido regresando ya de los recolectores de miel. Está hecho con lo mismo que hacen la cerveza. Y esto es una salsita de pescado, que los pescados los compran en el mercado tradicional. A ver qué tal está esto. Salud. Mañana estamos visitando un chamán Coma. Está siendo realmente interesante comprender su forma de ver el mundo y de interpretar las buenas y malas energías, los buenos y malos chamanes o poderes. Nos comentan que alguien puede hacer sacrificios para conseguir riqueza, para hacerse rico, incluso sacrificios humanos. Con algunos de estos artilugios puestos en su casa también puede proteger el dinero aún después de muerto. Un chamán debería venir para limpiar el lugar y encontrar los artilugios mágicos para poder tocar ese dinero. También si hay una persona de una familia que está haciendo el mal, incluso matando, la forma del chamán de encontrar quién es repartir una poción, les junta a todos y reparte una poción, y el que ha sido
enfermará en unos días y morirá en 1 o 2 semanas. Pero esto es muy interesante porque podemos decidir no creer en esto. Aún así, en estas sociedades es algo que funciona, porque todo depende de la fe. Esas personas que han bebido la pócima, si todas creen realmente en los poderes del chamán y todas creen, si lo he hecho yo voy a morir en 1 semana, al final va a salir el culpable. Saldrá el culpable para que le perdone la vida, para que le quite ese embrujo. Básicamente, y en un aspecto general, todos estos elementos sirven para que el chamán pueda curar, pueda sanar, incluso tener esa clarividencia a través de la cual pueda leer el trasfondo de las personas, empezar a interpretar un plano más allá del físico que todos nosotros observamos y poder tener esos contactos con ya, bueno, planos energéticos, planos espirituales. De este modo, si alguien está enfermo, puede saber también qué le ocurre y qué le ha producido ese mal o esa enfermedad. Está curiosa la situación, porque bueno, estamos, a ver si nos escucháis bien, estamos viviendo uno de esos momentos sociales en los que se han juntado familias de varios poblados, por lo tanto también hay varios líderes juntos y no sabemos de qué, pero lo seguro es que están debatiendo, ¿no? Están debatiendo los dos jefes y se han puesto de por medio las mujeres. Ahora mismo pues, se está montando una de gritos que tanto una sonrisa como una situación como esta no hacen falta palabras, se transmiten a través de las culturas y se entienden perfectamente. Pero aquellos que lo están viendo que tampoco se les haga raro, que fijaos la que lían los políticos en Europa, en el Parlamento y en el Congreso. O sea, esto es lo mismo, es el Parlamento tribal, pero tienen que hacer sus temas, tienen que manejar sus situaciones sociales también. Es bastante interesante ver cómo conocen a la perfección el terreno que les rodea. Hace más de 200 años que llegaron aquí y entonces pues han explotado de forma bastante moderada los recursos naturales que están a su alrededor, que sea la madera, diferentes tipos de madera para construir sus casas, el fuego, etcétera. Pero también aquí tenemos pues ante nosotros la arcilla, que la arcilla es algo bastante interesante tanto para curarse como para construir sus casas o para fabricar objetos. Vemos qué tipo de herramienta tienen. Unos picos de hierro bien contundentes con todo el tronco. Y estos son raíces, vale. Está duro. Sí. Pero si se da por la zona de aquí arriba, cae más. C'est super dur. En estos momentos están picando, haciendo polvo esas rocas que han sacado de debajo de la tierra, con estas herramientas rudimentarias que hemos visto antes. Lo interesante también es que cuando ya se ha convertido en arenilla empiezan a moler, igual que ayer molían los cereales con los que hicieron la cerveza, así que son técnicas que realmente son multiusos. Es muy interesante ver este tipo de técnicas, de costumbres, porque imaginaos la cantidad de cientos, incluso miles de años que estas personas llevan haciendo vasijas de barro en estas zonas. Las herramientas que hemos visto antes con picos de hierro forman parte ya de los últimos siglos, pero herramientas así en madera, con piedras y vasijas de barro, imaginaos la de siglos
que ha perdurado estas técnicas a lo largo de la historia. Y aquí siguen las mujeres con estos atuendos de hojas y todavía con las vasijas de barro. Y en efecto, lo comentaba también antes con Leo, este calor es abrasador. Él está sin camiseta, yo ni puedo porque me quemo. Estoy en este punto que con camiseta me muero de calor, sin ella me abraso la piel y ellos están muy acostumbrados a esto, a este calor, al impacto de estos rayos solares. Para mí es muy duro y cada poco bajo al río porque de verdad es duro este calor, hace mucho calor. Hay algún ritual también bastante curioso, el de los brujos que se tiran pedos. Al chamán que es protagonista de este ritual se le conoce, ¿no?, como el brujo tirapedos. El brujo tirapedos no se suele practicar mucho, ya se va como más perdiendo, pero se ve que el origen de este ritual al origen era para burlarse de los islamistas, que les perseguían hasta las montañas. Otra tradición que sí que pervive y que esto pervive en todos los poblados y que también es muy interesante es la tradición de los cráneos. Todos los cráneos de los difuntos de estos poblados están en una casa sagrada en la montaña. Todas las calaveras de los difuntos, de los familiares. Muere alguien, el padre, la madre de alguien, y se entierra a la persona. Al de 2 años se le desentierra, se recoge su cráneo, su calavera, y se le entrega al líder del poblado. Esta es la forma de traer de nuevo al espíritu del antepasado para que vuelva a vivir con ellos, ¿no? Como siempre en África está esta percepción de la vida que nosotros vivimos en un plano físico y nos acompaña ese plano espiritual que no vemos pero que nos acompaña. Entonces el chamán cuida de todos los cráneos y calaveras de los familiares, de los vecinos de las aldeas, en una casa sagrada en la montaña. A la hora de ir en la jungla tropical con los vaca, lo que sería interesante es que me pudieras seguir y seguirles a ellos en sus desplazamientos en los árboles, porque suben muy bien a los árboles, según lo que tengo entendido, y molaría que pudieras ver lo que ellos ven cuando van a recolectar la miel, por ejemplo, a buscar los mangos o lo que sea. Por lo cual, ahora mismo vamos a hacer con lo que tenemos. Son 4 piedras, sobre todo hay pocos árboles y son muy secos, pero a nivel de motricidad, a nivel de sensaciones, hay desplazamientos que involucran los mismos grupos musculares que los de los árboles, por lo cual lo primero que vamos a hacer es que te voy a invitar a seguirme. Vamos a desplazarnos en 4 puntos, cuadrupedia, ¿vale? Lo que significa que todo el rato tienes que estar con tus 4 puntos de apoyo desplazándote. Puede ser así, las manos hacia adelante, pero también puede ser en cangrejo hacia atrás. La idea es que tengas tus primeras sensaciones corporales con el tacto de estas piedras, con el hecho de ir descalzo y con el cambio de relieve. ¿Me sigues? Sí. Muy bien. Voy a ir viendo también los pies. Son, bueno, lo que te decía antes, están un poco sensibles todavía del primer día. Vas a poner las manos y los pies al lado, ¿de acuerdo? Vale. Y luego transitamos otra vez aquí. ¿De este? ¿De aquí? Exacto. Y los pies a un lado. Correcto. La posición que hemos estado trabajando estos días es esta. Y la tienes mucho mejor que al principio. Encima la roca todavía está caliente del sol hoy. No mucho, o sea, que se aguanta bien, pero entre el roce y el calor de la roca, eso... Eso es. Déjate llevar. Eso es. Eso es. Correcto. Ya lo tenemos. Muy bien. Si quieres puedes coger un poquito de impulso al llegar aquí y la idea es coordinarte y empujar fuerte con las piernas, ¿vale? Eso es.
Mira bien delante. Eso es. Es como... Vamos a hacer un poco más porque como es cortito, Claro, claro. no tengo tiempo como para hacerme a la posición. Lo más importante de momento es que tengas conciencia de mirar bien hacia adelante Sí. y de relajar la escápula. La escápula va como a buscar hacia abajo. Si no vas a poner mucha tensión en los brazos, Ya en los antebrazos. te vas a cansar, vas a temblar según el sitio donde estés a 30 metros de altura. Ya. Estarás muy mal. La lumbar bien recta ahí. Sí. Como un camaleón ahí. Mucho mejor. Levanta un poco el culo. Ahí. La idea es que saques el culo un poco como un gorila, ¿sabes? Para entonces ya no se te balancea y tienes el core que está mucho más fuerte. Ya estamos. Vamos a pasar al último ejercicio porque tampoco vamos a matarte estas ampollas. Vamos a subir a este arbolito de aquí, que es muy seco, pero quiero que tengas tus primeras sensaciones con... No, pero está bien, sí, me gusta. O sea, es... La Bueno, idea no voy a es- ir a lo poético de que estamos volviendo a lo que... Pero se siente como así, o sea, uno se siente bien cuando está haciendo esto aquí. De No. hecho, lo que es interesante también es que parte de toda esta movilidad que tú me enseñas ahora también ha sido tu estudio de tiempo viendo moverse a gorilas, primates, ¿no? De cómo se mueven ellos, de cómo escalan, de cómo... Sí, de hecho lo encuentro hasta incluso en las tribus muchas veces. A ver, que no lo tienen tan involucrado en el movimiento, pero sin querer en tareas del día a día tienen posiciones que yo he estado trabajando muchísimo para reacostumbrar mi cuerpo. Por ejemplo, estar de cuclillas en full squat, trabajar, las vemos mucho que están trabajando con toda la flexibilidad, parecen jirafas cuando trabajan las mujeres aquí, por ejemplo. Pero sí, el estudio de nuestras habilidades ancestrales es muy interesante. Vale, hermanito, ahora vamos a pasar a nuestro primer árbol. No estaremos muy alto, pero ya verás que a 4 metros o así, con piedras abajo, ya tendrás tus primeras sensaciones de vértigo. No es más difícil que la piedra porque es un árbol muy seco, tiene una adherencia muy buena, pero vas a tener que estar muy presente. Lo que te decía de la atención hacia adelante, globalmente, y ponerte en el animal. Si no te concentras, el miedo cogerá pues el control de la situación. Si coge el control de la situación ya es un me bajo y chao. Pero intenta que el miedo no te venga en este momento. Yo creo que mentalmente, con todo lo que estás haciendo, con todo lo que has hecho ya, eres capaz de ir en estas reservas y de tener este recurso. Lo más evidente es ir a poner las manos y los pies donde hay pequeños relieves, escalones. Es que me duele un montón, ¿eh? Es que solo con posar esto así... Pero yo creo que lo puedes hacer incluso superando el dolor. Estarás contento de haberlo hecho una vez esté cumplido. Venga, eso es. Buena. Vamos, vamos. Muy buena, muy buena. Eso es, bro, muy buena. Descansa un poco aquí, joder, qué bien. Y sobre todo el reto en estos momentos son los pies, tío. Los putos pies. No te creo, buena. Los putos pies, macho. Suave, suave, eso es. Esa es. En el árbol, en territorio coma. Joder. Las sensaciones son buenas, disfruto, porque a mí tampoco me dan miedo las alturas. Disfruto, pero claro, ha sido también muy doloroso por los pies. Y eso que no llegué hasta aquí, que al final me puse las chanclas porque no veía el sentido en seguir aguantando el dolor y luego no poder ni moverme en los siguientes días. Entonces, bueno, lo que es un reto de esto más que nada es que no estás practicando en el patio de tu casa. Estás aquí en la zona más remota de Camerún, en medio de África, con muchísimo calor y sobre todo también mental por estar relajado y saber que, bueno, que no pasa nada, poco a poco, paso a paso, pero que sobre todo hay que volver luego. Hay que seguir viviendo aquí, hay que volver y de aquí nos vamos a la selva. La idea siempre es mejorar, progresar y aprender de Leo, que hay mucho que aprender, de cómo se mueve Leo, de las habilidades que tiene Leo, pero eso, sin jodernos de repente y que se joda toda la expedición. Pero bueno, contento. Esto que tengo atrás de mí, que además lo llevamos viendo
por diferentes lugares de estas aldeas, también incluso cuando veníamos por el valle. Es realmente importante para ellos y es muy interesante porque lo acaban de cosechar ya está seco, es hierba seca, paja, para renovar los tejados de las casas. Una vez que lo cosechan, empiezan a incendiar todos los pastos. Lo hemos estado viendo que está calcinado todo. Las praderas del valle, incluso las montañas, por la noche vemos cantidad de focos rojos, de pequeños incendios, y es porque lo queman todo. Ahora está a punto de comenzar la época de lluvias y servirá para limpiar todo el terreno, fertilizarlo y de nuevo que las cosechas sean buenas. Entonces, ha sido un punto muy especial ver la utilidad de esto para las casas y esa técnica de los incendios por la cual está todo calcinado. Las montañas se ven negras. Vaya amanecer con el que nos despedimos de este lugar. Vaya auténtico regalo. Hemos ascendido a la cima de las montañas de los montes Alantica. De aquí hacia allá, si continuamos hacia el oeste, estaríamos en Nigeria. Estamos aquí en las cumbres y además hemos descubierto más poblados, coma. Estos pueblos, estos poblados no estuvieron tan incontactados. De hecho, nos hablaron de un alemán que vino hace 100 años y escribió un libro sobre estos montes y las etnias que encontró en los mismos, y que más gente vino también desde los años 70. Pero sí que es cierto que hay muy poca información, aún teniendo en cuenta a través de Leo la información que se encuentra en francés. Es muy poca y muchos de los aspectos que hemos recabado en este reportaje prácticamente son únicos si hablamos del contenido audiovisual. Y tanto como dices, la información que está por internet es muy poca y la mayoría de las cosas no son ciertas o hemos venido aquí a comprobar que lo fueran. Estar aquí en las cumbres de estas montañas también es como volver al pasado, imaginar estas épocas de migración cuando cruzaban los montes y bajaban hasta los poblados más abajo. Es como volver al pasado y es bastante conmovedor. A mí me gusta mucho estar aquí porque además se nota el frescor. Algunas tribus africanas sí que llevan en su territorio por décadas, incluso por siglos, pero muchas de ellas se han ido moviendo por el continente con migraciones, en base de las sequías, buscando alimento, moviéndose con su ganado o simplemente huyendo de otras tribus que eran más poderosas y con más poder bélico, digamos, eran más guerreras. También ha sido bonito venir aquí para investigar más sobre el rol del hombre y la mujer, porque sí habíamos leído que había cierta igualdad de género y que los hombres apoyaban al máximo a las mujeres en el cuidado de los niños y cocinando en la casa. Eso no lo hemos visto tan así, pero sí que cada uno tiene sus roles, ¿no? Las mujeres hacen las vasijas, las mujeres cocinan, están con la agricultura, cuidan de los niños. También los hombres salen con el ganado, van a por miel, se van de caza. Hemos llegado a la conclusión los dos, lo interpretamos los dos de la misma forma, que los papeles, los roles del líder, de jefe, de chamán, siempre es un hombre, pero parece que la mujer sí que tiene bastante poder en el abastecimiento, incluso el control de los recursos, ¿no? Porque controlan los graneros y manejan lo que es eso, el alimento, el agua. A nivel cultural y tradicional hemos llegado realmente hasta los confines del territorio coma. Y la pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo le queda a esto? Probablemente no mucho. Esto es una auténtica isla de resistencia, no solo por el modo de vida, el estilo de vida y las costumbres, sino también por las creencias animistas. Uno de los grandes líderes que maneja la mayoría de las aldeas que están tanto por las montañas como las llanuras es musulmán, así que esto solo es una cuestión de tiempo. De hecho, ayer vimos una persona rezando a Allah en la aldea donde nosotros mismos nos encontrábamos, por lo cual esto es solo una cuestión de tiempo para que esté integrado y se vaya mezclando con diferentes culturas, religiones y tanto el modernismo también que se está involucrando en todo esto. Imaginaos lo que tiene que pensar el anciano, el chamán, el líder, viendo a sus hijos, a sus nietos de repente arrodillados, rezando a un Dios que no es propio de ellos, sin entender a dónde está mirando, sin entender por qué cree en eso. Al final son los tiempos y todo evoluciona, pero lo admito, son imágenes que a mí me impactan. Y también a todo esto se le suma que las sequías cada vez son mayores, el alimento es menor, menos agua, llueve mucho menos, eso nos contaban en el poblado. Esto quiere decir que cada vez este modo de vida es menos sostenible.
y que poco a poco, por un motivo u otro, todo les irá llevando hacia una asimilación en el resto de la sociedad. El militar que nos acompaña es nativo de aquí, es de Camerún, es camerunés, y él no conocía de la existencia de esto. Ayer nos admitió que estaba alucinando con que hubiera gente desnuda, y claro, él, viéndolo como musulmán, decía que esto no estaba bien. Entonces, lo que dices, hemos visto, ya lo digo, el término, una isla de resistencia en el continente africano, y ahora nos vamos al sur del país, a los Baka, así que bueno, buena primera mitad, ¿no? Buena primera mitad, sí, la verdad es que sí, y ahora pues toca la jungla tropical, que va a ser otro mundo por completo. Nos vemos.